Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Vamos a hablar hoy sobre algo que, que suele pasar con mucha frecuencia y parece ser que aunque no nos demos cuenta en el momento, o sí, hay algunas veces que te das cuenta y lo haces, lo aumentas y lo engrandeces y otras veces lo minimizas, pero luego al final sale de dentro, ¿no? Porque todo se queda dentro de ti y todo se va haciendo más y más grande. Eh, yo siempre, eh, bueno, por como sea, ¿no? El Señor me hace pasar por unas cosas, unas veces buenas, otras menos buenas, pero al final siempre redunda en beneficio para mí. Y por eso es por lo que os digo que cuando paséis por esto que vamos a hablar hoy, por todo, que no os sintáis ni solos ni abandonados. Eh, Porque muchas veces nos sentimos así y empezamos a autocompadecernos sin darnos cuenta y eso es también otra clase de pecado que Satanás actúa por medio de ello, ¿no? Es una tentación a la que caemos muy fácilmente, la autocompasión, y porque yo quiero examinar, que examinemos juntos hoy eh, en esta predicación, en este mensaje o en este mini estudio, mejor, eh, uno de los milagros de Jesucristo que contiene un mensaje, pero de suma importancia. Quiero advertiros acerca, desde ahora mismo, que el mensaje que vamos a escuchar ahora no es solamente de vital importancia, es importantísimo, sino que puede ser que muchos de vosotros, que mucha gente que lo escuche, lo encuentren bastante fuerte, porque es fuerte. Ya sabéis que a mí me gusta hablar las cosas sin rodeos, el evangelio crudo, puro y tal y como es, y lo que yo siento cuando a mí me pasa, para que vosotros tengáis una noción de lo que son las cosas y si os han pasado o están por pasar o quiera Dios que no os pasen, que sepáis cómo trabajar y cómo eludir, ¿no?, este tipo de problemas. Os digo esto porque vamos a estar hablando de un pecado muy común en la vida de muchos creyentes hoy en día. Em, Ahora bien, cuando se habla del pecado, inmediatamente todos pensamos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, pues, el pecado no matarás, no adulterarás, no fornicarás, en fin, no, no hurtarás, bueno, todos los 10 mandamientos. Eso es el pecado. Yo puedo decir que hay muchísimos más pecados de los 10 mandamientos. La misma palabra nos viene. Solamente podéis leeros Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del cual vamos a hablar de uno de los pecados que es el que nos atañe hoy en día y nos hace muchísimo daño. Y creo que muchos de los creyentes caemos en él muchísimas veces. Eh, Cuando hacemos un análisis de nuestra vida, creo que todos podemos decir que Dios ha hecho y que está haciendo grandes cosas, ¿verdad? Esto es algo por lo que deberíamos estar siempre dándole gracias a Dios. Pero la realidad del caso es que la mayoría de los cristianos no se toman el tiempo ni de orar siquiera para darle gracias a Dios por los alimentos que están comiendo. Yo he estado me han invitado a comer en casas que ni se esperaban siquiera, no tenían ni la delicadeza de esperarse unos a otros a comer. Lo lógico es que tú cuando te sientas a comer, si te sirven a ti primero el plato, tú te esperas hasta que todos estén servidos, se bendicen los alimentos y se comienza a comer, ¿verdad? Igual que cuando terminas de comer no te levantas y te vas y ahí dejas a los demás. Yo en mi casa por lo menos me han enseñado eso. Ya no digo ya en la facultad o en institutos o en donde sea, no. Eh, Eso va innato porque eso es una ley implícita del Señor, ¿no?
el respeto mutuo que debes de tener y sobre todo si son tus padres o son, y más si estás entre amigos, es igual el tipo de relación que haya, pero siempre hay que esperar a los demás y siempre antes de terminar, yo en mi casa terminaba y estaba loco por salir de la mesa e irme a jugar cuando era pequeño y tal, pero hasta que no terminase mi padre y mi padre se levantase de la mesa, yo no me levantaba de la mesa. Pero vamos, eso era respeto, era educación y era pues algo que estaba inculcado desde pequeño. Pero ¿qué pasa con este pecado que cometemos? Que Dios nos inculca, pero nosotros no le hacemos ni caso. Y muchas veces nos encontramos diciendo, anda, si he estado predicando sobre ello y soy yo el que cae el primero. Por eso os digo que la mayoría de los creyentes caemos en ese pecado. No nos damos cuenta, pero a los demás se lo estamos haciendo. Os estoy hablando de la ingratitud. La ingratitud es un problema bien serio. Si me decís que esto no es un pecado, cuando yo os digo los mandamientos, y si no los cumplimos es un pecado, ¿verdad? Si tú matas estás pecando. Son los 10 mandamientos, vale. Leemos primero de Tesalonicenses 5. La Biblia está llena de más mandamientos también. Os podría enumerar bastantes. Pero solamente os voy a decir este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Ahí hay más de 22 mandatos, 22 mandamientos de Dios. Y uno de ellos está en el versículo 18, que dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Ah, Señor, dad gracias en todo. Creo que la mayoría de los cristianos no toman el tiempo para pensar bien en todo esto, ¿no? La ingratitud es un problema muy serio. La ingratitud, dad gracias en todo. No me digas que la ingratitud no es un pecado porque Dios te está mandando a hacerlo, de dar gracias en todo. Y muchos ni damos gracias ni siquiera cuando se sientan a la mesa a comer, ni siquiera por los alimentos que el Señor les está proveyendo. O gracias por las amistades que tienes, por esas que te están encaminando, por tus pastores, por tus líderes, por tus amigos o por tus vecinos, aunque sean ateos, bendícelos. Esa es la gratitud que debes de tener porque Dios te ha dado ese don para bendecir. Por eso quiero que todos los que nos llamamos cristianos aprendamos, yo el primero, a tener gratitud, como nos dice el Señor, dad gracias en todo. Vamos, quiero que sepáis que tenemos necesidad de dar gracias a todo y por todo, según nos dice la palabra de Dios. Dad gracias en todo. Una prueba de ello podíamos verlo por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y capítulo 17, perdón, versículos 11 al 19. Es de cuando Jesús estaba yendo a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, y cuando le salieron al encuentro esos 10 leprosos, ¿no? Cuando se pararon, alzaron la voz, porque se paraban de lejos, ahora hablaremos sobre todo eso, porque se pararon de lejos, y Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, y tal, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que cuando estaban yendo, según la palabra, dice que fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, eran 10, uno fue el que volvió. Entonces se postró en rostro a tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias y era samaritano. Y sabe que samaritanos y judíos no se llevaban. El único que vuelve era un extranjero un samaritano, un, digamos, enemigo. Por eso ora por tu enemigo, porque es el que quizá sea más agradecido contigo que tu mismo hermano. Entonces,
Jesús respondió y dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Bien podría ser ese el título de él. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están esos que me prometían tal y me decían que esto, que decían que lo otro? ¿Dónde están? Antes nada más que llamarme y venga porque esto, porque lo otro, claro, sí, cuando los hacía falta todos los días me llamaban, pero ahora que ya me han exprimido, que ya han sacado todo, ya no existo. ¿Dónde están? Qué ingratitud, ¿no? Cuando nos toca a nosotros no veas cómo duele. Eso es un pecado. Por lo tanto, que tengas presente lo que duele si a ti te han cometido ese pecado de ingratitud, que tengas presente lo que duele para que no cometas tú ese mismo pecado. Porque estoy seguro de que la mayoría de nosotros, por no decir todos, desconocemos la magnitud de esa enfermedad, de ese pecado. Quizá no sepamos lo que es la lepra hoy en día, ¿no? Y bueno, era una enfermedad, bueno, en aquellos entonces era devastadora, porque poniendo un poquito en situación para que comprendáis globalmente y con lo poquito que sé de medicina, la lepra era algo, claro, yo estudio medicina más bien mm, contemporánea, pero por medio de la Biblia he estudiado también medicina antigua. Y la lepra es una enfermedad que hoy en día está medio erradicada, por lo menos en algunos países como España. Es muy difícil ver a alguien con lepra. Bueno, ahora se están viendo porque vienen hasta monos de la selva y te han contaminado nuestros ríos con peces que eh, han traído sarna con los militares, el ejército que ha salido cuando la Dana de Valencia, la tragedia de Valencia, con sarna, o sea, tremendo. Pero no me lo explico, eso estaba erradicado hace años, cientos ya de años ya erradicado aquí en España y vuelve la sarna, vuelve enfermedades que ni te imaginabas y vuelven. ¿Por qué? Porque no hay un control sanitario en las fronteras, no hay ni control siquiera. Entonces, pues claro, si vienen, han pasado hasta animales muertos con, con las cajas, unos animales que están en peligro de extinción, que aquí no se deberían dejar pasar, pues han traído, algunos dicen que es para comérselos o porque les trae recuerdos de su país, pero en esos animales vienen esas enfermedades que están allí, que allí a lo mejor en sus países de origen pues no tienen importancia, pero aquí no estamos acostumbrados a ella y enseguida pues se contagia eso como la pólvora. Yo sí que, de lo que sí que estoy seguro es de que de la lepra sí que hemos oído hablar, ¿verdad? Pero habéis oído hablar también de la lepra espiritual. Pero la razón de que esta enfermedad fuese tan mortífera, tan letal, tan mala, tan mal vista, eh, hoy en día no es muy común, ya os digo, de la lepra, pero para lograr un mejor entendimiento de lo que estaba sucediendo en este pasaje, vamos a hacer, como siempre me gusta hacer un breve repaso sobre la historia y hacer una imagen de aquello, de lo que estaba pasando. Cuando se está hablando de la lepra, se está hablando de la peor enfermedad, de la enfermedad más temida en aquellos tiempos. Contraer esa enfermedad era peor que recibir una sentencia de muerte, porque el enfermo era completamente rechazado por la sociedad. Tú contraías la lepra y tú no podías vivir en ningún pueblo, en ninguna ciudad. Tú eras apartado de la sociedad, de tu familia, de tus seres queridos, todo al sitio de leprosos, de la comunidad de leprosos, y allí te las apañases tú. No había médicos, no había nada, solamente tu familia te dejaba un platito de comida por allí y sin acercarse a ti,
y tú salías, lo cogías, pero con tu familia a lo lejos, viéndola a lo lejos, sin poder darles un beso ni un abrazo. Eh, Esto lo podemos leer muy bien, lo podemos encontrar reflejado en Números 5, versículos 1 al 3. Dice que el Señor habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. ¿Es duro eso, no? Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento entre los cuales yo habito. La lepra y el flujo de semen. ¿Por qué ocurría eso del flujo de semen? ¿Por qué se compara con la lepra? La lepra era una enfermedad, pues según ellos, contagiosa. Pero, ¿sabéis qué es lo que, por lo que vino el SIDA, por lo que vino, puede venir un montón de enfermedades? Por el semen. Cuando tienes relaciones con alguna persona, con una mujer, tú la puedes trasladar como ella a ti también. Otras personas, como la sífilis, que antiguamente, en fin, la producía la mujer, ¿no? Y contraías tú la sífilis o tú la pegabas o el SIDA o cualquier otra de en las manifestaciones. Aquí el semen está, digamos, espiritualizado en la enfermedad de la lepra como dando un estilo de adulterio, de pecado de adulterio y pecado a la vez de que no eres limpio, de que no estás limpio. Porque también era un pecado quizá tener flujo de sangre, como la mujer que no la paraba. Toca el manto de Jesús. Hay veces que por unas cosas o por otras tienes esa especie de flujo, tanto hombres como mujeres, hoy en día, ¿no? Antiguamente no sé hasta qué punto, pero hoy en día pues la medicina pues ha llegado a explicar el por qué había esa clase o por qué hay esa clase de flujos, de fluidos en los cuerpos de los hombres y de las mujeres. Pero casi siempre son asociados pues a relaciones sexuales o a cosas así, ¿no? Por tanto, simbolizaba una pequeña lepra, ¿no? Un pequeño pecado, ese flujo de semen, porque si tú tenías un flujo de semen, no quería decir que fuese al tener relaciones con tu esposa, porque si no, no podías haber procreado, ¿no? Quiere decir flujo de semen porque estás pensando en otras cosas que no debes y estás pecando y estás haciendo como un pecado como la lepra. Entonces, por eso el Señor en número 5, esto lo quería dejar bien claro, el número 5 nos habla del pecado de la lepra y a todos los que padeciesen flujo de semen. No quiere decir que, bueno, ya te digo, tú te acuestas con tu mujer y tú tienes flujo y emisión de semen. Y eso no es pecado porque eso está aprobado por Dios. Pero este flujo de semen es muy diferente al que se realiza cuando un hombre y una mujer pues están unidos en matrimonio o haciendo el acto sexual dentro del orden de Dios y no, digamos, estando en pecado, ¿no? Entonces se refería a los que no se podían contener y
emitían este... Dice que a todo contaminado con muerto también. O sea, que aunque tú sin quererlo, esas leyes están del todo hoy en día abolidas, por supuesto, porque tú no vas a echar de tu ciudad a un leproso, ni a alguien que tenga flujo de semen, ¿no? Ni a alguien que porque toque un muerto ya está contaminado. Esas leyes hoy en día están abolidas, pero antiguamente eran así el Señor lo quería y así era como eran. Dice, así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. El Señor habitaba, moraba entre ellos. Con esto podemos ver que el enfermo, y ahora hablando ya de la lepra, el enfermo no solamente sufría el padecimiento físico asociado con esta enfermedad terrible, sino que también tendría que sufrir el rechazo de toda la comunidad, de todos los que le rodeaban, incluso el rechazo de sus seres queridos, de su familia. En otras palabras, el enfermo tendría que sufrir una muerte larga y agonizante, dolorosa en todo sentido de la palabra. Pero, ¿qué es esta enfermedad en sí? Para que podáis tener un mejor entendimiento del sufrimiento de que os hablo, y luego ya veréis por qué es la ingratitud. Porque era la peor enfermedad que había y Cristo curó a 10. ¿Dónde están esos 9? Todavía no han salido esos 9 que fueron curados. Yo creo que los volvió la lepra otra vez enseguida, ¿no? Porque, al igual que Naamán, el sirio. Pero Naamán fue curado. No creía en, voy a curar yo en algo que no tenga, el Nilo me va a curar otro río. Venga, hombre. Pero esta enfermedad es mala, la lepra, porque te empieza por pequeños crecimientos, pequeñas cositas. Ves haciéndote una idea espiritualmente, ¿no? La lepra te empieza a lo mejor por que se te pone una uñita blanca, el dedo, los párpados, los pelos, las palmas de las manos, luego se va regando gradualmente, se va esparciendo por todo el cuerpo, el pelo se te va destiñendo, se te queda de otro color, bajito, blanco, flojo, se empiezan a salir, a desescamarte la piel, diversas partes del cuerpo, que crean llagas dolorosas, inflamaciones. Fijaos si es mala la enfermedad que empieza en la piel causando llagas e inflamaciones, pero no se detiene ahí. La infección se va comiendo la piel y la carne hasta llegar al hueso. Se te va comiendo todo. De esta manera va pudriendo todo el cuerpo, miembro por miembro. Es por eso que las últimas etapas de la enfermedad no es fuera de lo común ver que los miembros del cuerpo se cayeran literalmente. Veías a alguien sin manos, sin brazos o sin pies o cualquier... Se iban cayendo literalmente, un ojo se te caía, cualquier cosa. Era terrible esa enfermedad. De eso sanó Jesús a esos 10 que vinieron a pedirle clemencia. Los judíos veían esta enfermedad, a los que venían, a todos los que venían a ellos los veían como un castigo de Dios, a todo el que tuviera esta enfermedad. Ellos veían que la lepra era una enfermedad, que era un castigo de Dios, no era una enfermedad por sí. Así que solo Dios podía sanar a las personas de esta aflicción. Esto es algo que encontramos en 2 de Reyes 5:7, cuando leemos: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El leproso era considerado como una persona sucia físicamente y espiritualmente. Es por eso que los judíos tenían leyes muy estrictas acerca de las personas que sufrían de esta enfermedad. Lo podemos ver en los capítulos 13 y 14 de Levítico, del libro de Levítico.
el leproso no se podía acercar a otras personas. De hecho, tenían que ir con una campanilla por la noche y gritando inmundo, 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 para que nadie se topase con él. El leproso era desterrado completamente, rechazado y repudiado por todos. Ahora vamos a examinar con todo esto, que hemos dado un pequeño repaso a lo que es la enfermedad. Vemos a Jesús camino a Jerusalén. Vemos que se encuentra con estas personas que sufren de esta terrible enfermedad. Estamos hablando de personas que se encontraban completamente desesperadas, con un gran sufrimiento. Pero vemos que ellos hacen un clamor a Jesús. Una cosa muy importante de notar aquí es que ellos demostraron una gran humildad. La palabra nos dice separaron de lejos, porque sabía que no se podían acercar a nadie. O sea que se pararon de lejos diciendo que somos leprosos, Señor, límpianos. Ellos respetaron la ley, la cual demandaba que se mantuviera lejos por lo menos a 5 metros o 6 de distancia. Y es que aquí vemos la humildad de estos hombres reflejada, ¿no? Digo esto porque en numerosas ocasiones personas afligidas por diferentes enfermedades no respetaban la ley corriendo hacia Jesús. La mujer del flujo de sangre fue corriendo hacia Jesús para tocar su manto, pero era su fe la que le hacía correr hacia Jesús. Muchos corrían hacia Jesús para que fuesen liberados. Así que ellos, al guardar la distancia, Jesús notó su humildad. Si hacemos un contraste entre estos 10 hombres y nosotros, creo que pronto vamos a encontrar que no somos muy diferentes. Quizá algunos penséis que este no puede ser el caso, ya que aquí ninguno de nosotros estamos sufriendo la lepra. Habría algo que decir al respecto. Pero yo os digo que cuando llegamos a los caminos de Jesús, nosotros sufríamos una aflicción tan o más grande que la lepra, que la de estos hombres. Jesús nos sacó de un sitio peor que la lepra. ¿Estáis conmigo? En otras palabras, tal como estos 10, porque nosotros estábamos llenos de llagas dolorosas, yo estaba completamente desahuciado, hasta por los míos. No es que tuviese la lepra, pero era peor. Yo era bastante travieso, era bastante malo. Y Jesús me sacó de ahí, de ese sitio, me sacó de ese mundo infernal. No estoy hablando de llagas físicas, sino de llagas espirituales, que al igual que ellos me hicieron humillarme ante Dios, el cual es el único que podía sanarme. Reconocí que no era merecedor de... Tú me sanaste el corazón, de todo ello. Perdonad, siempre no tenía el móvil en silencio. Siempre cuando se va a predicar siempre le dices que apagues el móvil y yo voy y me le dejo abierto. Me ha pasado en más de una ocasión, en la iglesia, apagar los móviles, que ya sabéis que tal y que cual. Hasta ponemos en la pantalla, apagar vuestros móviles y tal, y de repente bien, sale el mío pitando y digo, madre. Pero bueno, perdonad de todo esto. Otro fallo, ya veis que todos cometemos fallos, seamos pastores, seamos lo que sea. Un fallo, se me ha olvidado apagar el móvil, lo siento, perdonadme. Y vamos, porque yo estaba reconociendo que no era merecedor de que Jesús me liberase. Y muchas veces me he estado preguntando, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué me has hecho tanto bien, Señor? ¿Por qué me has dado tanto? ¿Por qué me sigues dando tanto si
soy un miserable pecador, soy un... ¿Por qué haces esto conmigo, Señor? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Él me demostró su amor, su misericordia y fui sanado. Ese vacío que existía en mi vida, que no sabía cómo hacerlo, ni cómo llenarlo, fue llenado, fue rebosado completamente. Él derramó de su Santo Espíritu sobre mí, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre todo lo que me rodeaba. Y empecé a recibir bendiciones, pero pum, 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 pum. Él derramó su gracia y misericordia sobre mí y recibí la sanidad que tanto anhelaba espiritual. Pero lamentablemente aquí es donde comienza el problema para un gran número de personas. Cuando leemos lo que aconteció aquí, os digo que comienza el problema, ahora os diré por qué, que es por la ingratitud, evidentemente, porque yo he sido ingrato después de mucho tiempo, no con el Señor quizá, o sí quizá con el Señor, no he hecho cosas que debería haber hecho y he hecho otras cosas que no debería haber hecho, y es la ingratitud. Entonces yo debería de haberle dado gracias por todo y haber parado en el momento preciso o haber adelantado en el momento que él me decía. Eh, Fijaos bien que todos estos leprosos, los que el pasaje nos indica, fueron bendecidos, todos, los 10. Deberían estar agradecidos por ello, ¿no? Yo estoy sumamente agradecido por lo que el Señor hizo en mí, pero conozco mucha gente que los ha sacado de donde yo estaba, también, de otros lugares también, mejores, peores, pero que los ha sacado y en el momento se han clamado, pero cuando se han visto libres de lo que les ataba, ya han dicho, ah, pues ya somos libres, ya, adiós. Y no han vuelto ni a dar gracias por la comida. Cuanto más dar gracias al Señor. Perdonad. Todos debieron, todos estos hombres habrían debido de regresar a Él, ¿no? Y darle gracias por esa bendición, de haberlos limpiado, darle gracias por la misericordia que tuvo el Señor con ellos. Todos fueron bendecidos por Cristo, pero no todos regresaron a Él. Solo uno fue el que regresó. Los otros 9 siguieron su camino y se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Ya se vieron limpios de lepra, se vieron, ah, pues vámonos de fiesta, vámonos. Os estáis dando cuenta de que también os hablo de la lepra espiritual, poniéndoos como ejemplo una lepra física de la que nos habla la palabra de Dios. Vamos a analizar el papel que desarrolla la Iglesia, ¿no? Porque esto que aconteció aquí no es muy diferente de lo que ocurre hoy en día en las iglesias. Cuando nos ponemos a analizar lo que es la Iglesia, creo que todos aquí estaremos de acuerdo cuando digo que la Iglesia, dicen muchos, que es un hospital. Bueno, yo ni a favor ni en contra, pero bueno, sí que puede ser muchas veces un lugar de sanación, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos en la función que tiene un hospital, ¿no? De sanar a la gente, pues vale. Pero es que aquí, ya os digo, es un lugar de sanación, ¿no? Espiritualmente, a veces físicamente también, han sido gente sanada de enfermedades físicas. Así que si tuvimos que ingresar, no fue sin razón, sino porque estábamos necesitados de intervención en un hospital, ¿no? De intervención médica. Y una vez en ese hospital comenzamos a recibir la atención médica que necesitábamos. ¿Y qué sucede o qué sucedería una vez que recibimos ese tratamiento? Pues está por demás de decir
que con los tratamientos y con la atención que que recibimos en el hospital, comenzamos a sentirnos mejor. Con cada día que pasa vamos recuperando fuerzas o somos sanados hasta que finalmente llega el día en que se nos da el alta y salimos del hospital sanos y seguimos nuestro camino. Estamos sanos así que no pensamos más en los médicos. Ya nos han quitado, nos han curado, salimos para nuestra casa, ahí se queda el hospital y punto. Nos olvidamos de esos médicos que han echado horas para sanarnos, para darnos la atención que necesitábamos. Podéis ver hasta hacia dónde me estoy dirigiendo con todo esto, ¿verdad? ¿Me seguís? ¿Podéis ver la similitud entre ese lugar de sanación y la iglesia? Un hospital y el lugar de sanación, que somos la iglesia. Os digo que no existe mucha diferencia. Tal como todos los enfermos que son ingresados en los hospitales, nosotros ingresamos en la iglesia porque estamos gravemente enfermos. Ya sé que habrá muchos que digan, no, yo soy cristiano de cuna, de nacimiento, desde muy pequeñito mis padres me llevaban ahí, porque mi padre es pastor, mi abuelo pastor, mi tío pastor, y yo estoy yendo allí, yo no necesito, mentira, tú eres quien más lo necesitas, porque tu tío, tu hermano, tu padre han sido pastores, tú sigues necesitando a Cristo, más que nadie, porque tú en tu orgullo tienes una lepra mayor que esos 10 juntos que fueron a Jesús. Una lepra espiritual que te ha empezado a carcomer por dentro hasta el punto que ya no tienes ni sensibilidad por lo que Cristo puede hacer por ti. Hasta tal punto que a mí no me hace falta porque yo tengo a toda mi familia que son, bueno, todos los que llegamos a la iglesia vamos débiles, deprimidos, de cualquier forma, pero mal. No es decir, yo estoy bien, me voy a la iglesia, no conozco a nadie, sí, ¿eh? No conozco a nadie. Que, oh, hay una iglesia, ¿cuánto tiempo la estaba esperando? ¿Por qué la estabas esperando? Porque antes ya te había sanado el Señor, ¿verdad? Y por eso estás buscando una iglesia donde congregarte para seguir tomando esa medicina que es Jesús. Si eres de los que te humillan y vuelves a dar gracias al Señor, estás buscando esa iglesia con ansia. Pero si eres de los que ya has sido sanado y no como esos cristianitos de cuna que se llaman, que ni siquiera piensas en sí que puedes tener ministerios en la iglesia, alabanza, predicación, cualquier cosa, puedes tener un montón de ministerios en la iglesia, pero creo que tu corazón está con lepra. Porque haces las cosas religiosamente, no las haces para Dios, en gratitud al Señor, dándole la honra a Él. La mayoría también de las personas llegan hasta los pies de Jesús porque se encuentran en situaciones que no pueden resolver. Entonces llegan a los caminos del Señor como estos 10 hombres. Llegan llenos de llagas y profundas heridas. Llegan a los caminos del Señor clamando misericordia, pidiendo ser sanados, y llegan ante los pies del Señor pidiendo ser liberados de sufrimientos. ¿Qué acontece entonces? ¿Qué sucede? Pues que tal como los hombres de los versículos que hemos leído de estos leprosos, la persona recibe instrucciones específicas de lo que se tiene que hacer para recibir la sanidad que tanto anhelaba. Os digo esto porque estos hombres recibieron instrucciones específicas de lo que tenían que hacer. Id y presentaos ante los sacerdotes, les dijo Jesús, ¿verdad? Vale, para recibir la sanidad ellos tuvieron que hacer algo. Jesús les envió
a que siguieran la ley y que fueran a mostrarse a los sacerdotes. Y al igual que ellos tuvieron que hacer lo que Jesús les ordenó, toda persona que llega a los caminos del Señor también recibe instrucciones específicas acerca de lo que tienen que hacer. Toda persona que llega a los caminos del Señor es llamado a cambiar por completo. Toda persona que llega a los caminos del Señor es llamada a conducir una vida en santidad, como encontramos en 1 de Pedro 1:16, cuando leemos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dice que no hay santos hoy en día? O que los santos son solamente los que van al cielo o que están ahí. San Apapurcio, San tal y San cual. Somos santos. La sangre de Cristo nos santifica y tenemos que buscarla todos los días. Porque al santificarnos sí, pero salimos al mundo, salimos ahí fuera y ahí nos manchamos de pecado. Tenemos que volver a limpiarnos de ese pecado, a santificarnos. Por eso somos santos. No, como dijo alguno, ¡ay! No más que pecadores arrepentidos dándose golpes de pecho. No, fuimos pecadores, pero nos arrepentimos. Ahora somos santos porque la iglesia de Cristo es santa. Es santa. Por lo tanto, nosotros que somos la iglesia de Cristo somos santos y santas. Sed santos porque yo soy santo, dice 1 de Pedro 1:16. A ver, esto es algo que cuando la persona lo hace, esta persona logra ver el poder, la majestad, el señorío, la misericordia de Dios en su vida, las bendiciones. La obediencia de estos 10 hombres causó que fueran sanados en un instante, porque todos tenían nos ha dicho esto Jesús, vamos a los sacerdotes. Pero ya 9 de ellos se vieron limpios y dijeron, pues no hace falta que vayamos. No cumplieron. Y uno, en vez de ir a los sacerdotes, se dio la vuelta hacia el sumo sacerdote, que es Jesús. Se arrodilló dándole gracias. Ese sí que supo ver a qué sacerdote se tenía que presentar. La ley decía que si la lepra se curaba o eras limpio, que tenías que presentarte al sacerdote y este era el que decidía si estabas limpio o no. Y cuando dijo, id a los sacerdotes y demostrarás que estáis limpios, en el camino se limpiaron, y pues fuera. Volvió uno al sumo sacerdote, era Jesús. Solamente solo uno dio gracias a Dios. Por eso preguntó Jesús, ¿no eran 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y quien diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Son palabras fuertes, ¿verdad? Son muy fuertes las palabras que estamos hablando hoy. Estamos hablando acerca de personas que somos nosotros. Esto es algo que todos tenemos que tener en cuenta. No podemos ser personas de poca memoria, con menos memoria que un pez. Os digo esto porque esto es lo que yo veo muy a menudo en la iglesia. Yo veo a personas que llegan destruidos, destrozados, totalmente llenos de aflicciones, de adicciones, de enfermedades. Llegan pidiendo favor, pidiendo misericordia, pidiendo un salvador, pero una vez que reciben la sanidad se olvidan de quien les ha salvado, de quien les ha entregado esa sanidad. Y una vez que se recuperan, igual que lo que hablamos en el hospital, no se le vuelve a ver. Oye, que ha sido de fulano, que ya lleva 2 domingos sin venir a la iglesia. Pues no sé.
pues sí, venía tan a gusto, ha estado 6 meses viniendo tan a gusto, ¿dónde está ahora? Pues no lo sé. Hasta que te lo encuentras en un bar, tomas una copa con quien sea. De nuevo. Ahora sí que le... Ay, señor. Entonces, estamos terminando ya. Hoy se ve que no quieren dejarnos de que estemos a tope. Es que también, bueno, ya os comentaré acerca del tema. Estamos hablando de esto, ¿no? De que una vez que se recuperan, ¡fla! Al igual que en el hospital, cogen y se van de, de la iglesia, ¿no? No es que te vayas de una congregación, ojo, no confundáis un local con la iglesia. Porque estos que dicen, no dejando de congregaros, Hebreos 10:25, no, cuidado. Cuando se escribió eso no había iglesia, ¿de acuerdo? Bueno, pues no hablemos de Hebreos 10:25, no dejéis de congregaros, no. El que os diga eso es un pastor que solo os quiere porque le estáis pagando el diezmo, le estáis pagando sus vicios. Porque esos pastores suelen tener vicios, tanto como comprarse coches nuevos, casas, irse de viajes, cenas, comidas, pero todo lo puedes hacer una vez, ¿no? Cómprate un buen coche para ir aquí y allí y a predicar a todos los sitios, bien. Un viajecito para conocer, ir a otra iglesia, a otra ciudad, muy bien. Ve con tu familia, date un paseíto, vete a cenar una noche con tu mujer, con tu esposa, con tu esposo, estupendo. Pero que ya lo cojas todos los fines de semana o cada vez que termines el culto te vas con tus 4 o 5 amigotes ahí a cenar o a tomarte lo que sea, pues eso ya estamos hablando de otras cosas diferentes, ¿no? Ha habido personas que no se dieron cuenta que hubo diáconos, ministros, pastores, hermanos que estuvieron orando al Señor pidiendo misericordia a Dios para que ellos fuesen sanos. Os estoy hablando acerca de todas esas personas que al recibir las bendiciones han hecho igual que los 9 que hemos leído en este pasaje. No regresaron a darle gracias a Dios. Por mi vida han pasado cientos, miles de personas por los cuales, y siguen pasando. Mi agenda de oración era de 24 horas, por ellos y por ellas. Y la mayoría, por no deciros todos, no los he vuelto a ver. Pero ¿sabéis qué? Que aún existiendo internet, existiendo el WhatsApp, los mensajes, existiendo el teléfono, no he recibido ni una llamada de agradecimiento. Algunas sí, pero en comparación con todas las noches en vela que me he pasado el sueño, y no quiero parecer nada de... no soy ningún héroe ni nada de eso, no, yo soy el más pequeñito de todos, pero lo que quiero decir es lo que Jesús, que hizo la sanidad con ellos, yo no podía hacer, no tengo los poderes de Jesús, de decir, la sanidad, mi poder reside, el poder que me ha dado Dios reside en mi oración, en la oración. Y me las pasaba las noches en vera en oración para que esa persona fuese sana, que la salvase de esa llaga. Y luego se iba y ni gracias, no solamente a mí, ya os digo que había ancianos, que había líderes, otros pastores, hermanos, hermanas, que en corro, en oración, todos orando por esas personas y a ninguno ni una llamada, ni nada de nada. Qué ingratitud. Y eso duele muchísimo. Que no nos
coja a nosotros la ingratitud hacia los demás, que demos gracias por todo, por todo. Mira, si el hombre fuese realmente agradecido a Dios por todo lo que ha hecho y que continúa haciendo afuera de las iglesias, hubiera grandes líneas o colas, filas enteras, toda una calle entera de gente esperando entrar al culto. Porque el Cristo que en aquel tiempo sanó a aquellos leprosos y a otros enfermos, tanto físicamente como espiritualmente, es el mismo de hoy, que por su misericordia, con poder y con gloria, está presente entre nosotros para liberarnos y para sanar nuestras heridas. Debería de haber cola en cada... Pero es que las iglesias de hoy no está Cristo. Están los espectáculos. Están los que ya no saben qué hablar y comienzan a hablar en ese lenguaje ininteligible que le llaman lenguas, la glosolalia, el cual no han leído la Biblia, que eso es solamente para que hables tú a solas con el Espíritu Santo, porque ahí está siendo de tropiezo para alguien que no sepa lo que es, que esté en la iglesia por primera vez y que te diga, ¿qué estás diciendo? Este tío, ¿qué ha bebido? Si hay alguien que sepa interpretar las lenguas, ora en lenguas, si no, ora en cristiano. Y deja la glosolalia, deja las lenguas para cuando tú estés con el Espíritu a solas en tu cuarto. Estamos acabando. El cristiano fiel debe mantener estos versículos siempre muy en mente. Debemos mantener estos versículos siempre en mente porque no podemos ser tal como los 9 de la historia de los leprosos. Tenemos que recordar siempre que recibimos instrucciones específicas a seguir al igual que ellos, esos 10 hombres. Tenemos que recordar que fuimos instruidos a ser diferentes, que fuimos llamados a conducirnos en una vida santa. Tenemos que recordar que solo Dios fue el que nos dio el descanso que tanto buscábamos, que solo Dios fue el que sanó nuestras heridas. No podemos dejar de demostrar a cada momento y en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, no podemos dejar de demostrar nuestra gratitud a nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le podemos demostrar nuestra gratitud? ¿Lo hacemos tal como hizo el hombre de esta historia? Y nos arrodillamos, orando, suplicando, clamando y amándole y haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Lo hacemos congregándonos también, alabando o predicando, ayudando al necesitado y bendiciendo su santo nombre. ¿Lo hacemos así? Vamos a sus pies. Y no permitamos que las influencias de esta vida nos separen más de la presencia de Dios. Como cristianos fieles, no podemos permitir jamás, no permitamos que al pensar en nosotros, el Señor, cuando piensa en nosotros, que el Señor diga, ¿dónde están? Heme aquí, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Que Él